Ahí está. Bien, vamos a continuar. Terminamos de ver los oxiácidos. Vimos las propiedades o las reglas de los oxiácidos y las reglas de los oxianiones, que vimos que los oxiácidos, pues, están formados siempre por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Siempre terminan en ico, son unos pocos de que se forman con los no metales. Y sus reglas, pues si gana un oxígeno el compuesto, su nombre va a empezar con per, es el famoso perico, ¿no? Si era ácido clórico, pues va a ser ácido perclórico. Vimos que son poquitos, el ácido periódico, el ácido perbrómico, me parece que también está por ahí. Entonces, los otros es si pierden oxígenos. Si pierden oxígenos van a ser osos, y si pierden otro oxígeno más van a ser hipooso. Ácido sulfuroso, ácido hiposulfuroso. Y las reglas de los oxianiones, que son las partes negativas de los compuestos de los oxiácidos, es el anión. Estos, su regla nos indica que cuando se separan del ácido, de la parte ácida del hidrógeno, van a terminar en ato. Si el ácido es ico, va a terminar en ato. El ácido sulfúrico, entonces H2SO4, su parte aniónica es el SO4 y se va a llamar sulfato. El ácido nítrico, nitrato. El ácido yódico, yodato. El ácido clórico, clorato. O sea, siempre ato, la parte aniónica, que después nos vamos a volver a encontrar con ellos en sales, porque forman las oxisales o las sales que tienen oxígeno. Y igual, si ya era un ácido oso, si se separa porque se disocia el compuesto y queda su parte aniónica, va a terminar en nito. Así el ácido nitroso va a ser nitrito, el ácido sulfuroso va a ser sulfito, el ácido bromoso va a ser yodito, y así, ¿no? Entonces, ya vimos ya vimos esa parte, y vimos los ejemplos de los ácidos. Deme el nombre del ácido y deme el compuesto del ácido. Entonces vamos a continuar y voy a poner la presentación con los hidrácidos. Ya los otros compuestos ya son compuestos como los óxidos, compuestos más simples. Se complica un poquito más con tantas reglas la cuestión de los oxiácidos. Pero dentro de los compuestos que estamos viendo de la nomenclatura inorgánica, recuerden, son puros compuestos inorgánicos. La mayoría son solubles en agua. Esa es una particularidad de los compuestos inorgánicos. Las sustancias orgánicas, muchas de ellas no lo son. Tienen que ser solubles en otro tipo de compuestos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de ácidos. Ya vimos óxidos, que pueden ser óxidos metálicos y óxidos no metálicos, llamados hidrácidos, perdón, llamados anhídridos, que son óxidos ácidos. Y vimos que los óxidos metálicos producen, cuando combinan con agua, producen hidróxidos. Y vimos su estructura química, el ion hidróxido y cómo dar su nombre o la fórmula. Y después vimos los oxiácidos, que se producen a partir de los óxidos ácidos llamados anhídridos, que se combinan con agua. Y vimos sus reglas para los oxiácidos y para sus partes negativas, que son los oxianiones, que nos van a interesar porque van a formar sales. Entonces, hay dos tipos de ácidos dentro de los compuestos, o dentro de la química inorgánica hay dos tipos de ácidos. Los oxiácidos, que ya vemos de dónde vienen, ya vimos de dónde vienen y cuál es su estructura química. Y están otros que son los hidrácidos. Son ácidos más simples que se forman directamente entre el hidrógeno y un no metal, preferentemente de los del grupo 7A llamados halógenos. Recuerden que esos compuestos tienen ciertas propiedades específicas. Una de ellas, una de sus propiedades por las que se les llama halógenos, es que forman hidrácidos. Forman un tipo de ácidos que no tienen oxígeno, como los oxiácidos. Entonces, aquí podemos ver su estructura química. Están formados por el anión, que el flúor, el cloro, el bromo y el yodo pertenecen al grupo 7A.
Y también pueden formar hidrácidos otros compuestos como son el ion cianuro, que es un ion formado por dos átomos diferentes, que vemos que también existen ese tipo de iones, así como el ion hidróxido, ¿verdad? Está formado por oxígeno y hidrógeno. Este ion se llama ion cianuro, trabaja este, con la valencia -1 y viene del ácido cianhídrico, que no recuerdo si lo vimos dentro de los oxiácidos, pero también hay otro ácido que se llama ácido cianhídrico y, y es este elemento, ¿no? Eh, y el azufre también forma ácido sulfídrico, que es un ácido que no tiene oxígeno. Entonces, estos son los más usados, los más usuales. Por ahí podrá botar uno que otro que se trabaje muy poquito, pero los más comunes que vamos a trabajar en química cuando estemos viendo reacciones químicas, pues vamos a mencionar este tipo de ácidos. Y los más usuales siempre son el ácido brómico, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Entonces, esta es su estructura química, simplemente HF. El hidrógeno siempre va del lado izquierdo porque es el catión. Y recuerden que el hidrógeno en este tipo de compuestos es lo que le da el grupo funcional de ácido. El OH le da el grupo funcional de hidróxido. El oxígeno le da el grupo funcional óxido. Por eso identificamos los compuestos primeramente por lo que son, ¿verdad? Por la función que hacen cuando le damos el nombre. Cuando veamos una fórmula de este tipo, HF, y vemos que es el anión y el hidrógeno no tiene oxígeno como los oxiácidos, siempre son ácidos. El hidrógeno del lado izquierdo, como catión, siempre forma ácidos. Entonces, este va a ser el ácido fluorhídrico. Este tipo de compuestos hidrácidos terminan en hídrico, ¿sí? Entonces, va a ser fluoruro. El fluoruro es el anión, ¿no? Recuerden, porque son halogenuros. Todos los halogenuros terminan en uro. Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro, sulfuro, terminan en uro. Pero el ácido termina en hídrico. Ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, yodídrico, cianhídrico y sulfídrico. Y no hay más. No hay más. Ese es su nombre. Entonces, en forma así rápida, finalmente, pues son ácidos que tienen únicamente el no metal, que pertenece al grupo 7A preferentemente, aunque puede formar con otros aniones. Y los halogenuros, como el bromo, el yodo, el cloro, el flúor, son los más usuales. Y como son halogenuros, pues ya sabemos que terminan en uro. Pero en el ácido terminan en hídrico. Entonces, el cloro, al unirse con el hidrógeno, va a formar el ácido clorhídrico, el bromo, el ácido bromídrico, el flúor, el ácido fluorhídrico, y así con los demás compuestos. Y no hay más reglas más que esa, ¿no? Aquí aquí no utilizamos que si oso, que si ico, que si no, porque todos trabajan normalmente con una sola valencia. Y para darle el nombre e identificar de dónde viene el compuesto, indicar que es un hidrácido, tiene la terminación hídrico. Hídrico que viene del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, porque es la unión del no metal únicamente con el hidrógeno. Los oxiácidos, recuerden, tienen el oxígeno. También tienen el hidrógeno y tienen un no metal, pero tienen el oxígeno al final, mientras que estos no. Como únicamente tienen hidrógeno, son hídricos. Fluorhídrico, bromídrico, y así. No hay más complicación, ¿no? Los otros compuestos que vamos a ver son los hidruros, también muy simples. Los hidruros son compuestos que se forman con el hidrógeno, pero con el hidrógeno trabajando con una valencia negativa y no con una valencia positiva. El hidrógeno, recuerden que tiene un electrón en su último nivel de energía y su configuración es 1s1, lo cual significa que es muy reactivo para entregar su electrón en una unión con otro elemento, porque nomás tiene uno. Con él no aplica ni la regla del octeto,
él nomás tiene un electrón. Es el átomo más simple. Por lo tanto, siempre trabaja en la mayoría de los compuestos, trabaja con valencia +1, porque va a entregar su electrón y se va a quedar con valencia +1. Se queda con el protón nada más. Sin embargo, también puede ganar un electrón en un enlace covalente para quedarse con su nivel de energía completo. Y en lugar de ceder su electrón, le prestan a él un electrón. Y su configuración sería 1s2, lo cual es correcto dentro de la configuración electrónica. El orbital S puede tener hasta 2 electrones. Entonces, cuando el hidrógeno reacciona con ciertos elementos, no con todos, ¿no? Recuerden que al final de cuentas los compuestos se forman dependiendo de las propiedades de los elementos químicos. Hay elementos químicos que no se pueden unir con otro, ¿sí? Aunque quisiéramos nosotros formar un compuesto entre ellos, se resisten a unirse por sus propiedades físico-químicas que tienen. Entonces, el hidrógeno forma hidruros con ciertos elementos de la tabla periódica. Y normalmente lo hace con los elementos del grupo 1A y 2A. Chequen que para muchos compuestos o para varios compuestos diferentes, tienden mucho a reaccionar con este tipo de compuestos, con elementos químicos. Los elementos 1A y los del 2A, que son metales, ¿sí? Pero no son los metales sólidos organizados metálicamente que vemos como los metales de transición, que son todos los del grupo B que están en medio de la tabla periódica, que también son metales. Lo que pasa con los metales del grupo 1A y 2A es que son muy reactivos. Son muy reactivos porque por sus propiedades físico-químicas y por su configuración electrónica tienden a ser muy reactivos. Mientras más grande es el número atómico, es decir, mientras más bajo a lo largo de un grupo, más reactivos son. Recuerden por aquello del apantallamiento de los electrones. Es más fácil ceder un electrón en un átomo que tiene muchos niveles de energía. Está más desprotegido el último electrón y lo cede más fácilmente y eso es que sea más reactivo. Entonces, el hidrógeno reacciona con los elementos del grupo 1A, con el potasio, con el sodio, con el litio, o con los del grupo 2A, con el magnesio, con el berilio, con el calcio, que son los más usuales, y forma hidruros. ¿Sí? La palabra se escribe, su nomenclatura es muy simple, hidruro de, mencionando el nombre del metal. Así de fácil, hidruro de. Entonces, por ejemplo, tenemos el sodio, que pertenece al grupo 1A, se une con el hidrógeno. Chequen que el hidrógeno en estos compuestos aparece en el lado derecho, porque tiene carga negativa. El que es positivo es el sodio. Y va a ser hidruro de sodio. Y también aquí aplica la regla esa de la IUPAC, en donde para este tipo de compuestos, tanto los óxidos como los hidróxidos o como los hidruros, y como las sales también, que se formen a partir de compuestos de una sola valencia, como son los grupos del 1A y del grupo 2A, y que son muy reactivos y forman óxidos, hidróxidos, sales, hidruros, forman todo porque son muy reactivos. Les podemos dar la terminación ICO, porque tienen una sola valencia y nada más. Les damos terminación ICO. Así como las oxisales, los oxiácidos cuando se forman son ICOs, porque es su nombre inicial, ácido sulfúrico, ácido bromídrico, así. Estos compuestos también pueden llamarse ICOs de acuerdo a la IUPAC, ¿ok? O hidruro de sodio de acuerdo a la nomenclatura STOP, simplemente. Entonces, este compuesto se llama hidruro de sodio. Como trabaja con valencia 1, no le voy a poner un paréntesis y un 1 romano. Hidruro de sodio. Su nombre, STOP, directo. Y la IUPAC, como trabaja, es del grupo 1A y tiene una sola valencia, también se conoce como hidruro sódico. Así como si este fuera el óxido de sodio, también puede ser óxido sódico. O si este fuera el hidróxido de sodio, puede ser hidróxido sódico. También lo podemos encontrar de esa forma en la nomenclatura. Eso es de acuerdo a la IUPAC. La IUPAC tiende a darle terminaciones dependiendo de la valencia. Tiene sus reglas, ¿no? El perico, el oso y eso que vimos.
Y cuando trabajan con una sola valencia, estos grupos 1A y 2A les da terminación ico. Entonces, por eso puede ser de estas dos formas, ¿no? El nombre sistemático pues no tiene sentido porque tendríamos que decir monohidruro de monosodio y no tiene mucho sentido, ¿no? Recuerden que el sistemático es más o menos, se utiliza más para cuando tenemos moléculas muy complejas con muchos átomos y que se nos complica luego darle un nombre Stock o UPAC. Podemos mencionarlo de acuerdo al número de átomos que tiene, pero para moléculas grandes, moléculas complicadas que luego no conocemos directamente o no recordamos su nombre stock o su nombre UPAC, no, le damos el sistemático, ¿no? Penta, hidróxido o lo que sea, ¿no? Pero aquí no, porque son moléculas muy simples, entonces no tiene mucho sentido ni siquiera ponerle nombre sistemático, ¿no? Con el nombre UPAC, con el nombre stock es suficiente. Y estos son los hidruros, este, no hay más, ¿no? Hidruro. Recuerden que entonces se forman hidruro de sodio, hidruro de litio, hidruro de potasio, y igual no, hidruro potásico, hidruro sódico, hidruro de litio o lítico, hidruro de magnesio, hidruro de calcio, hidruro cálcico, es muy común también oírlo por ahí. Y hay nombres más usados, pues. O sea, yo nunca he oído que digan hidruro magnésico. Pero, sin embargo, no es incorrecto, es correcto. Pero no es común manejarlo así. Se maneja más como hidruro de magnesio. Pero, por ejemplo, el hidruro de sodio es muy común mencionarlo ahí en los libros de química o en los libros de química comercial, hidruro sódico. Tiende más a utilizarse, o sea, la gente lo emplea más, pues. Entonces, hay que reconocerlos nada más, ¿no? Entonces, por último, nos faltan las sales. Las sales. Hay no sé si hay alguna pregunta con los hidruros o con vimos los hidruros y los hidrácidos, ¿verdad? Platicamos de los hidrácidos y los hidruros. Si ven, no hay mayor complicación como los otros compuestos, ¿no? Que son algo más complicados. Las sales, pues de entrada sabemos que hay dos tipos de sales, ¿sí? Las sales aloides, que no tienen oxígeno. Una de las sales aloides más común para nosotros es el cloruro de sodio, ¿sí? Los halógenos, que también tienen esa particularidad, recuerden, por eso se mencionan como un grupo especial los halógenos. Los halógenos forman ácidos hidrácidos, pero también forman sales, ¿sí? Entonces, cuando se unen no con el hidrógeno para formar los hidrácidos, se unen con un metal para formar una sal. El ejemplo más común es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Esa es una sal aloide. Es el halógeno, que es el cloro, y se une al sodio, que es un metal, y forma el cloruro de sodio. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta de que este tipo de sales terminan en uros, ¿verdad? Porque son halogenuros. Perdón, comienzan con uro porque son halogenuros de el nombre del metal, ¿sí? Cloruro de sodio. Entonces, aquí tenemos los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y también, al igual que los hidrácidos, también el azufre participa dentro de este grupo no es un halógeno, ¿verdad? Pero también es un anión, es un no metal, y por lo tanto también reacciona para formar sales. Y otros metales, por ejemplo el selenio, y el telurio, que también forman sales, ¿no? Dice, para nombrarlas se escribe primero el nombre del no metal, del anión, contraído y seguido de la terminación uro, la preposición de y el nombre del catión, especificando la carga por un número romano, eso en caso de que sea la nomenclatura stock, o mediante la terminación oso o ico para la nomenclatura IUPAC. Si tiene una sola valencia, puede ser cloruro sódico, ¿sí? El cloruro de sodio es cloruro sódico. Recuerden ahorita lo que vimos, ¿no? Si trabajan en el grupo 1A o 2A con una sola valencia, la IUPAC le da terminación ico. Óxido sódico, hidróxido sódico, cloruro sódico. O si le doy el nombre stock, pues sería cloruro de sodio, indicando con un número romano la valencia. Como trabaja con el sodio nada más, pues simplemente queda cloruro de sodio.
¿sí? Entonces, si tiene más de dos valencias, más de una valencia, perdón, si tiene dos valencias, pues escogemos la de mayor valor o la de menor valor y le damos su terminación, oso o ico. Todo depende de el elemento químico, si tiene una sola valencia, si tiene dos. Entonces, por ejemplo, el halógeno, pues como vemos, siempre le da el nombre, ¿no? Fluoruro, cloruro, sulfuro, bromuro, yoduro, de sodio, bromuro de sodio, cloruro de sodio, fluoruro de sodio. Pueden reaccionar con cualquier metal. Con unos es más reactivo, con otros es menos, pero tiene la facilidad de formar el compuesto. O con algún metal de transición también, que estén acá en medio. Mientras sean metales, tienen la posibilidad de reaccionar con ellos, ¿no? Entonces dice, da la fórmula de la siguiente sal aloide. Cloruro ferroso. ¿Ok? Inmediatamente identificamos, ya con lo que hemos visto de óxidos de otros compuestos, identificamos primero funcionalmente qué tipo de compuesto es. Si le voy a dar la fórmula, ¿va? Cloruro ferroso. Cloruro es el cloro, que es un halógeno y es un metal, es una sal aloide, ¿sí? Recuerden porque los halógenos con terminación uro forman sales cuando se unen con un metal. Entonces, escribo la fórmula FeCl, porque sé que primero se escribe el catión y luego se escribe el anión, como está aquí, FeCl. Coloco las valencias, como le hemos hecho hasta ahorita, y para indicar la valencia y seleccionar la valencia, sobre todo del catión, no tanto del anión. El anión, el cloro, sabemos que trabaja con -1. En este tipo de compuestos, por acá arriba estaba, ¿no? Checamos que todos los halógenos trabajan con -1. Ya sabemos que tienen otras valencias en la tabla periódica, pero para formar estos compuestos nos hace la indicación de que siempre son valencias a la -1. Entonces el cloro tendrá que tener valencia a la -1. Y el fierro, que tiene dos valencias, el 2 y el 4, si bien me acuerdo, el 2 y el 3. Para seleccionar la valencia con que voy a escribir la fórmula, me voy a la terminación del nombre. Ferroso trabaja con la valencia menor. Entonces tendrá que usar la valencia 2 más 2. Cruzo los subíndices, cruzo para encontrar los subíndices, cruzo las valencias. Recuerden que primero son valencias, tienen carga. Cuando lo cruzo, es decir, le doy el número al otro átomo, el 2 queda con el cloro y el 1 queda con el fierro. Ya no son cargas, ¿verdad? Ahora son número de átomos. Me va a quedar Fe1, que no se escribe, cloro 2. Y entonces este va a ser el cloruro ferroso. También puedo darle otro nombre, ¿verdad? Si acá me hubiera puesto cloruro de fierro 2, también es correcto. Este compuesto también se llama cloruro de fierro 2, pero es el nombre stock, ¿sí? Que me indica poner el nombre funcional seguido del nombre del catión, indicando con un número romano la valencia con la que trabaja. Cloruro de fierro 2. Entonces no hubiéramos estado analizando la terminación, hubiéramos escrito directamente el 2 arriba del fierro y cruzo las valencias para que me quede la fórmula química. ¿Sí? No hay ninguna pregunta de eso. Es lo mismo, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Chequen que lo que cambia es el compuesto, lo que cambia es el elemento químico que está integrando la fórmula de ese nuevo compuesto. Pero el procedimiento para dar la fórmula siempre es el mismo. O para dar el nombre también siempre es el mismo. ¿Sí? Nomás hay que identificar la estructura química del compuesto. Eso sí tenemos que memorizárnoslo. Si es una sal aloide, ¿cómo está integrada? Si es un hidrácido, ¿cómo está integrado? Si es un hidróxido, ¿cómo está integrado? Eso es lo primerito que tenemos que saber. Lo demás ya es un procedimiento de valencias, de cruces, de subíndices, que aplica para todos, ¿no? Entonces, nos dice, ahora dé el nombre de la siguiente fórmula. Observo la fórmula y veo inmediatamente también que es una sal. Es un metal con un halógeno o un no metal.
en este caso es un no metal, es el azufre. ¿Sí? No la puedo confundir con otra fórmula, ¿verdad? Porque no hay ninguna fórmula que tenga este compuesto de esta forma. Como para decir, es óxido de fierro, no, porque no tiene oxígeno aquí. Es hidróxido de fierro, no, porque no tiene OH. Es un hidrácido de fierro, no, porque no tiene hidrógeno. ¿Sí? Forzosamente tiene que ser una sal, forzosamente. No hay otro compuesto con esta fórmula química. Entonces, las sales aloides sabemos que su nombre inicia con uro para el no metal, terminando con el nombre del metal. Entonces, puedo yo empezar dándole el nombre primeramente, sin terminación, como si fuera nomenclatura stock, sulfuro de fierro. ¿Sí? Es sulfuro de fierro. Si quiero ver si tiene un número romano o no tiene número indicado entre paréntesis, es decir, si trabaja más de una valencia, me voy a la tabla periódica o devuelvo los subíndices que me indican la valencia con la que está trabajando cada elemento, más 3 y menos 2. Yo sé que el azufre trabaja con menos 2, ¿verdad? Acá lo tenemos, con menos 2. Y cuando estaba en los otros compuestos acá, también está con menos 2. El azufre trabaja con menos 2 en estos compuestos. Entonces, ya la ubico como menos 2. Aquí está. Como menos 2, aquí está. El anión es menos 2. Y el fierro es más 3. El fierro trabaja con 2 y 3. Por lo tanto, este compuesto le puedo dar su nombre stock. Sulfuro de fierro 3. Entre paréntesis. Aquí está. Sulfuro de fierro 3. O también le puedo dar el nombre yupa con terminación. Como está trabajando con la valencia mayor, debe terminar en ico. Entonces, este es el sulfuro férrico, que es un nombre que está aquí. ¿Sí? Y le puedo dar el nombre sistemático también, ¿verdad? Triazufre, trisulfuro de difierro, que sería su nombre sistemático. Trisulfuro de difierro. Que es simplemente mencionar el nombre, pero con los prefijos, el número de átomos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda de esto? Bueno, entonces vamos a terminar con los últimos, que ya son conocidos de nosotros porque sabemos de dónde vienen, que son las oxisales. Entonces hay que recordar los oxianiones de los oxiácidos. ¿Cuáles son? El nitrato, el sulfato, el iodato, el bromato, el cromato. ¿Cuál me falta? El fosfato, que dijimos que es la parte negativa o la parte aniónica de un oxiácido y que son como unos 10 diferentes que hay que tener una listita ahí en lo que nos memorizamos. Y se llaman oxianiones porque es la parte negativa de la molécula de un oxiácido. Y dijimos que todos los ácidos cuando entran en contacto del agua se separan de su protón, es decir, se separan del hidrógeno para formar protones. Por eso son ácidos, esa es una particularidad de los ácidos. Y nos queda la parte negativa, que siempre tiene su carga, ¿sí? El nitrato tiene a la -1. ¿Por qué? Porque como es HNO3, trabaja con valencia -1. Yo recuerdo de qué valencia trabaja un oxianión, porque me acuerdo de su fórmula del oxiácido. El sulfato trabaja con -2, porque es H2SO4. El 2 es la valencia del sulfato. El fosfato trabaja con -3, porque su fórmula es H3PO4, el oxiácido. Entonces ya se memoriza uno esos oxiácidos, su estructura química, y ya nos acordamos bien con qué valencia trabaja el oxianión, porque ese oxianión, como es negativo, se va a unir con los metales, como lo hacen los otros compuestos para formar sales, y forma una sal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí recuerda nuevamente la terminación, ¿no? Ato y hito, ¿no? Los oxianiones son nitrato o nitrito, sulfato o sulfito, yodato o yodito, clorato o clorito. Ya sabemos que el hito es porque perdió
un oxígeno, viene del ácido sulfuroso o del ácido bromoso. Y el ato es porque viene directamente del ácido terminando en ico, ¿sí? Entonces, esto lo vimos con los oxiácidos, es nomás para recordar de dónde viene esa parte negativa. Dice, ¿cómo se nombran estas sales? Se da el nombre del anión, nuevamente la preposición de y el nombre del catión. No hay mayor complicación. Quiere decir que si tengo el ion sulfato, que viene del ácido sulfúrico, y forma una sal, va a ser sulfato de sodio. O si tengo el ion nitrato, que viene del ácido nítrico, NO3, va a formar nitrato de sodio, ¿sí? O si viene de un ácido que ya era oso, por ejemplo el ácido sulfuroso, y el ion nitrito que se forma del ácido sulfuroso va a formar nitrito de sodio si forma una sal. Son las mismas reglas. O sea. Entonces dice aquí, por ejemplo, si estamos con la nomenclatura UPAC, que ya sabemos que es ico-oso, eso es general para todos los compuestos. Donde se apliquen, ¿no? Porque recuerden, por ejemplo, en los hidrácidos, pues no se aplica, ¿no? Entonces, tenemos aquí, dado el nombre, escribe la fórmula. Sulfato de sodio. Inmediatamente me doy cuenta de que es una sal. Sulfato. Viene del ácido sulfúrico, del oxiácido. Sulfato de sodio. Escribo la fórmula, que tengo que acordarme aquí, como les comento, la estructura del oxianión, o sea, la estructura del sulfato. El sulfato, en su tablita que les pedí por ahí que podían hacer, poner el ácido sulfúrico como el oxiácido H12CO4 y poner enseguida el anión que integra este ácido, es CO4 con la valencia a la -2, y su nombre, se llama ion sulfato, y es el oxianión, porque este ion sulfato, cuando se une con un metal, forma una sal, y tiene ese mismo nombre, sulfato, ¿sí? En este caso es sulfato de sodio. Entonces pongo el catión primero y lo escribo, Na. Después sé que el sulfato es SO4 y lo escribo. Aquí está, NaSO4. Pero me faltan los subíndices en caso de que los lleve, ¿verdad? Escribo arriba de cada uno, escribo la valencia con la que sé que trabajan. El sodio trabaja con +1. Ahí no hay pérdida, ¿no? Sabemos, me voy a la tabla periódica, trabaja con +1. Y el sulfato, yo sé que trabaja con -2 porque viene del ácido sulfúrico. Le pongo la valencia -2 arriba, como está aquí. Sulfato a la -2, el sodio a la +1. Cruzo las valencias, sigo el mismo procedimiento. Cruzo la valencia -2 contra el sodio, me va a quedar Na2. Y cruzo la valencia +1 contra el sulfato, me queda 1 que está aquí afuera, pero no se escribe. Recuerden que aquí es como si esto fuera un paréntesis, el SO4, y afuera del paréntesis pongo el 1. Pero como es 1, ni escribo el 1, ni escribo el paréntesis. Estarían sobrando de más. Yo identifico el ion sulfato, con eso es suficiente. Entonces la fórmula ya me queda Na2SO4, sulfato de sodio, ¿sí? Ahora, siguiendo la misma reglas de la UPAC, en la UPAC, recuerden, UPAC es terminación, stock es número romano, y el nombre del compuesto siempre es el nombre funcional más el metal o más el no metal que esté uniéndose a ese grupo funcional. Siempre es lo mismo. Aquí sulfato de sodio. No le pongo un número romano porque como el sodio trabaja con +1 nada más. Si le pongo sulfato de sodio 1 en stock, estaría de más el 1 porque pues no tiene otro, ¿sí? Sin embargo, sí puedo darle una terminación con el nombre UPAC y sería sulfato sódico. Recuerden que los elementos del grupo 1A y 2A que trabajan con una sola valencia, la UPAC los nombra con terminación ICO. Óxido sódico, hidróxido sódico, sulfato sódico. ¿Por qué? Porque están en el grupo 1. Entonces por ahí nos lo vamos a encontrar en la química. Sulfato sódico es correcto. Sulfato de sodio es correcto. ¿Ok? Y por último, un ejemplo dice, dada la fórmula del nombre. Ahora tengo la fórmula, igual que cuando estaba con el nombre, identifico los compuestos o las partes que forman el nombre. Aquí identifico los grupos que forman la fórmula, ¿sí?
Veo que es un metal, no hay bronca, es un metal. Pero ¿cuál es el grupo que está a un lado? Ah, es un oxianión, ¿sí? El PO4. Yo tengo que acordarme que viene del ácido fosfórico. Por lo tanto, es el ion fosfato. Y el ion fosfato trabaja con la valencia -3 porque viene del ácido fosfórico, H3PO4. Entonces eso lo veo en mi tablita, me puedo ir a mi tablita y ver PO4 a la -3. Entonces observo la fórmula y inmediatamente me doy cuenta de que es una sal, porque tiene un oxianión o una oxisal. Entonces este es fosfato de estaño. ¿Así nada más o puedo ajustar el nombre? Vamos a ver. Devuelvo las valencias, +2. El estaño está trabajando con +2. Devuelvo la valencia, el fosfato está trabajando con -3. Eso es correcto. Inmediatamente sé que es -3 el fosfato. Entonces, para darle una terminación o ponerle un número romano en caso de que sea stock, necesito ver la valencia del metal. +2. El estaño trabaja con dos valencias, +2 y +4. Por lo tanto, está trabajando con la valencia más pequeña. Si le doy el nombre UPAC, va a ser fosfato estañoso o estanoso, como luego lo escriben, estanoso o estañoso. O sea, correcto. Aquí está, fosfato estañoso. Si le doy el nombre stock, sería fosfato de estaño y entre paréntesis, el número romano 2. Y tenemos el nombre stock y tenemos el nombre UPAC con terminación, ¿sí? Ahora, le puedo dar el nombre sistemático también, en caso de que no sepa ni qué rollo, en la valencia, se me haga bolas, o me pierda con la cuestión del nombre UPAC, le puedo dar el nombre sistemático también. Sería difosfato de triestaño, ¿sí? Difosfato de triestaño. Y con eso ya puedo escribir la fórmula. Si alguien me da ese nombre y me dice, escribe la fórmula del difosfato triestaño, pues es la forma más fácil de escribir una fórmula, ¿no? Les comento que la sistemática siempre es directamente mencionar la estructura de la fórmula, ¿sí? La desventaja que tiene el sistemático es que hay otra información química de la fórmula que la sistemática lo ignora, ¿no? Porque únicamente se va a escribir como lo lee, sin atender otro tipo de reglas, ¿no? De la química y de la nomenclatura. Pero es válido, ¿no? Lo que quiero es tener la fórmula, pues la escribo de la sistemática, si lo que me interesa es obtener la fórmula. Ok, entonces con eso estaríamos terminando los compuestos. En estos, ya nomás como comentario, información final, las sales, que pueden ser sales aloides o pueden ser sales oxisales, tienen una propiedad química que se llama higroscopía. Higroscopía. ¿Qué significa higroscopía? Significa que pueden ser hidratadas muy fácilmente. Tienen una preferencia por la humedad, por las moléculas de agua. No para reaccionar con el agua, sino que se humedecen, ¿sí? Eso se llama agua de hidratación. Si ustedes dejan destapado un frasco o simplemente sal, cloruro de sodio, dejen la bolsita de cloruro de sodio destapada y si el día está húmedo, vayan y toquen la sal y está húmeda. Absorbe agua porque es higroscópica. O sea, le llaman amor por el agua, ¿no? O sea, definiéndolo desde el punto de vista etimológico de sus raíces griegas, ¿no? Es amor al agua. Pues. Entonces, pero no reaccionan con la sal, ¿no? Si esa sal la pongo en la lumbre, le evaporo el agua y me vuelve a quedar la sal. Eso significa que el agua no está formando parte química de la molécula, está adherida nada más, ¿sí? Está pegada a la molécula de sal, pero no está reaccionando con la sal. Entonces, eso se llama hidratación de las sales, sales hidratadas. Y la fórmula química se escribe de esta forma. Podemos observar luego en las fórmulas químicas de las sales que viene este concepto, un puntito. El puntito significa que está adherido, que no está formando parte química de la molécula, sino que es algo que se le pegó y que se lo puedo quitar. ¿Sí? Aquí está la oxisal, sulfato de cobre, ¿sí?
sulfato de cobre, pentahidratado. Se nombra con el prefijo como la sistemática y este sería sulfato de cobre pentahidratado. ¿Sí? Este sería cloruro férrico. Está trabajando con la valencia 2, es la menor. El fierro trabaja con 2, ¿verdad? Con 2 y 3. Este es cloruro ferroso, ¿no? Está trabajando con la valencia menor. Cloruro ferroso o cloruro de fierro 2 trihidratado. ¿Sí? Es más, aquí dice cloruro ferroso. Entonces, cuando vean una molécula de una sal que tiene esta parte, un puntito, y indicándome cierto número de moléculas de agua, se menciona de esa forma el nombre del compuesto, como se lo demos, y indicando con un prefijo el número de moléculas de agua que tiene adheridas. El puntito significa que está adherida. Si lo caliento, cualquier sal que yo la meta al horno para quitarle la humedad, esta agua se evapora porque no está formando parte química de la molécula, únicamente está adherida. Y ya me quedaría la pura sal. ¿Okay? Entonces, estas se llaman moléculas de sal hidratadas. ¿Sí? Y con esto terminamos. Terminamos todos los compuestos. Estaría en la próxima clase. Vamos a hacer una batería de ejercicios con el pizarrón. Vamos a empezar a dar el nombre a cada uno de los compuestos o a cada compuesto, a cada fórmula darle el nombre o al nombre darle la fórmula. Y vamos a hacer un poco de ejercicios para concluir este tema y ya fijar qué día podemos hacer la evaluación únicamente de nomenclatura. ¿Sí? Pura nomenclatura. Profe, ¿podemos apoyarnos de los ejercicios del final de la presentación Sí, claro que para sí. estudiar? Sí, claro que sí. De hecho, Ok. este, no recuerdo si esta presentación ya se las puse en plataforma. Voy a Sí, subir ya la ahorita. descargué. Ya la descargas, mija. Y sí vienen esto. Es que no sé si esté más actualizado. Ayer puse unos ejercicios muy buenos. No, no la he checado y la descargué hace días, Ah, pero bueno, venían algunos. ok. Anoche puse hice unas tablitas interesantes ahí para practicar. Voy a subirla ahorita y la vuelves a descargar para que esté más actualizada. Ok, profe. ¿Vale? Y ya vayan trabajando con ellos. Qué bueno que me comentaste eso. Vayan trabajando con ellos este fin de semana. Resuélvanlos. Sería interesante que ya lo resolvieran. Y aquel que no puedan darle el nombre o la fórmula, ya lo vemos en la clase. Y ya es más provechoso para todos. Profe, ¿Ok? profe, llegué tarde yo. Muy bien. Campos Cota. Muy bien, te digo que muy bien, muy mal, te digo, aquí estás. Campos Cota, ¿va? Sí. Muy bien, Campos, ahí está. ¿No llegó González Acuña? O Eh, Profe, a mí creo que no me mencionó Soto. Soto Martínez. Ok. Aquí estoy. Muy bien, Soto. Sale. Pues Ok. estamos todos. Gracias, profe. ¿No están los? No sé. Mande. Otra cosa, en un ratito les voy a mandar sus calificaciones ya. Ayer terminé de evaluar. Les voy a mandar sus calificaciones por correo para que la chequen y cualquier duda, pues ya me comenten, ¿no? Si todo está bien, pues qué bueno. Y si tienen alguna duda de su calificación, me comenten, ¿no? Para analizarla o hacer las correcciones en caso de que las haya. Entonces, Profe, mándeme, hay una tarea de sales. ¿Dónde vamos a agarrar eso? las sales. Nada más, si nada más viene para subir, pero no sé qué Sí, vamos. pero no copiaste el archivo. ¿No está el archivo No. de las sales? Qué bueno. No. Ahorita lo checo, si no está el archivito, lo subo ahorita. Química básica. Sí, porque lo intenté buscar en los demás archivos y no está nada. En donde, no sé, ¿no? Pero en el ejercicio que dice ácidos, ahí vienen las sales, sales oxisales. Oh, ok. ¿No? Aquí lo tengo impreso, pues lo imprimí. Ahorita lo checo, si no está arriba, lo subo. Pero dice ejercicios de ácidos y sales, así se llama el archivo. Materiales de recurso de la semana pasada, ahí viene. Ah, No, gracias. ajá, es que los anidan, pues, está anidado luego en la página. Oiga, En la profe, página, por ahí está el archivo. viene un archivo y una lectura ahí que necesita dar acceso usted.
Ah, sí, no, es más, ni yo pude tener acceso. Es que recuerden que estoy trabajando sobre esta plataforma que nos sembraron al inicio. O sea, te siembran un proyecto y tú lo vas, pues se supone que lo vamos mejorando, ¿no? O lo vamos adecuando. Y luego trae algunos detallitos ahí como ese. O luego trae archivos que ya vienen resueltos y eso, y tengo que estar cuidando eso. Entonces, te pide ahí que una clave, un permiso para un drive, algo así, ¿no? Sí, profe. Y luego Sí, aparte viene un mapa conceptual ahí que dice que tenemos que entregar para el domingo. sí, sí, Dice que pero sí viene es una la tabla. guía para el mapa conceptual. O no viene un archivo, pero es una tabla lo que viene. Sí, no, déjame, le pego una revisadita. Y ya en la tarde entren otra vez y ya lo que se haga que corregir ahí lo corrijo. Ya está. Ya en la tarde ya le pego una pulidita a eso. Vale, pues. Pero sí, me interesa más que nada que en la presentación que ponga yo ahorita vayan trabajando sobre los ejercicios. Eso es lo más importante. Bueno, jóvenes, los dejo para que no se me encimen los otros muchachos. Nos vemos, cuídense. Cualquier Nos Dale, cosa. vemos, profe. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, buen día. profesor.